aquí en Washington, D.C., Estados Unidos, para presentarle la entrevista a Germán Villacorta. Bueno amigos, estamos aquí en Los Ángeles, California, Estados Unidos, en Dynamic Wave Studios, que es una empresa creada especialmente para el tema musical, para los temas de sonidos y todo lo que son arreglos de quizás un público, una banda musical a nivel internacional. Su productor, director y prácticamente el ideólogo de esta empresa es Germán Villacorta. Él es peruano, quien se ha ganado un gran espacio en los Estados Unidos y también a nivel de América Latina. Tenemos pues aquí a Germán Villacorta. Germán, aquí nuestro público quiere saber de ti. Bueno, para eso estamos acá, para conversar un poco acerca de todo esto. Tú eres ingeniero de sonido aquí en Boston, ¿no? O sea, en Boston estudiaste en los Estados Unidos, te has ganado un gran espacio. ¿Ha sido difícil ganarte un espacio acá en California o en los Estados Unidos? Yo creo que es difícil siempre donde tú vayas. Todo depende también de a lo que estés apostando, ¿no? O sea, a qué tipo de ligas quieras tú apostar, ¿no? En mi caso siempre el comienzo era llegar a lo más grande, a trabajar en los estudios más grandes, digamos, con los artistas más reconocidos y hacerlo todo al nivel más profesional, el estándar más profesional que exista. Y bueno, la trayectoria fue primero terminar los estudios en Boston y después venir para acá, para Los Ángeles, ¿no? Tuve la oportunidad de empezar a trabajar pues, ¿no? en A&M Studios, ahí en Hollywood, lo que ahora es Henson Recording Studios, y arrancar de frente en un estudio pues, de fama mundial. Entonces eso yo creo que es algo a lo que uno tiene que siempre apuntar, ¿no? Entonces es una escuela después de la escuela, ¿no? Básicamente eso es lo que es, ¿no? El entrar a un estudio de esa envergadura, ¿no? Has retornado al Perú, has trabajado sí. con gente conocida en el Perú, entre ellos Eva Young. De repente Claro. mucha gente no sabe, pero los arreglos musicales que ha hecho Eva Young de las mejores canciones últimamente ha sido por ti, ¿no? Bueno, en mi caso yo he trabajado como coproductor y como ingeniero. La mayoría de los arreglos musicales vienen por parte de su banda o de la arreglista que está haciendo el trabajo para algunos temas, porque generalmente teníamos diferentes arreglistas para diferentes temas. Pero en cuanto ya a los arreglos más globales, ¿no? De la parte de producción, sí, en eso sí estaba muy a cargo junto con Juan Murillo, que era manager de ella y era el productor, ¿no? Principal en los últimos discos desde el 2003, me parece que empezamos a trabajar con ella hasta el año pasado, hasta el 2013. También estás trabajando en los arreglos musicales del grupo Masacre, ¿no? Bueno, que no saben, ¿no? Claro, bueno, con Masacre y ese tipo de bandas, claro que sí. O sea, yo estaba produciendo y hemos hecho, y claro, ¿Has estado con ellos arreglos. en cuántas etapas? ¿En las 4 etapas que se trabaja Con en ellos el tema sí. musical? Exactamente, con ellos he trabajado como productor, como ingeniero de grabación, como ingeniero de mezcla y también como ingeniero de masterización. Con ellos sí he trabajado en todas las etapas, me he puesto todos los gorritos, ¿no? Primero arrancamos en el 2004 con un disco que salió en inglés y en castellano, que era el En Pie de Guerra. Ahora a fin de año 2014 estamos reeditando, sacando el primer disco que ellos grabaron en 1988. Y que tuvimos un proceso bastante largo para recuperar los tracks de las cintas analógicas que encontramos, ¿no? Y ahora finalmente lo he mezclado yo acá en el estudio. Claro. Sí, entonces ahora ya tiene un sonido más nuevo, más moderno, pero siendo todavía la performance, las tocadas que hicieron en el 88. Y estamos preparando ya para el próximo año el nuevo disco, ¿no? Y ahorita estamos en la etapa de preproducción todavía, ¿no? Donde estamos haciendo los arreglos, reestructurando las canciones, y es precisamente la primera banda con la que estoy trabajando totalmente online. O sea, ellos están en Perú en la sala de ensayos, yo estoy acá, me despierto en la mañana, desayuno, después vengo acá. Ellos ya empezaron a calentar y empezamos a comunicarnos vía Skype. Entonces ellos me ven, ellos me escuchan, yo los veo, yo los escucho, y acá empezamos a hablar acerca de los Es algo arreglos. positivo, o sea, porque cualquier otro grupo que quisiera contratarte o que quisiera tener acceso contigo, de tener un contrato de trabajo, o sea, también lo puede hacer online. Exactamente, claro. Ahora,
uno de los requisitos siempre para que esto funcione bien es la banda tiene que ser buena música. ¿No? Porque si alguno de los músicos de repente necesitan un poquito de tu presencia ahí para que los orientes un poco más acerca de lo que tienen que ejecutar, entonces ya es un poquito complicado hacerlo vía online, ¿no? Pero cuando son músicos como el del calibre como Masacre, por ejemplo, sí, es mucho más fácil, es muy sencillo, porque ya la comunicación es solamente verbal, nada más. O sea, es más sencillo trabajar con ellos. Uh-huh. Algo importante, o sea, tú has trabajado, o sea, entiendo como profesional tú puedes trabajar todos los géneros musicales, pero ha sido un poco difícil trabajar un género, por ejemplo, música criolla y luego pasar a un rock pesado. Mira, acá hay algo importante, que es lo que estaba mencionando hace un rato, de dónde fue que empecé a trabajar. Uh-huh. Si yo empecé a trabajar en A&M Studios, entonces lo que pasa con A&M es de que es un complejo de estudios, son 5 estudios, no más varias salas de producción, y entonces es una comunidad. Entonces, al ser una comunidad tan grande, entonces todos los días tú tienes diferentes artistas. Yeah. Entonces tú tienes bandas de rock, como puedes tener bandas de pop. Uh-huh. Como puedes tener lo que sea, ¿entiendes? Entonces, tú te acostumbras a trabajar en diferentes géneros musicales, ¿no? Entonces, cuando yo comencé allá, cuando empecé a trabajar, empecé desde abajo, y de ahí subí, ascendía a segundo ingeniero, después como ingeniero. Entonces, durante esas etapas, siempre había un productor, digamos, ¿no? Para cada uno de estos proyectos. Entonces, digamos, lo que ocurre es de que tú estás trabajando en diferentes géneros, como ingeniero, digamos, ¿no? Uh-huh. O como segundo ingeniero, preparándote, mientras tanto, y teniendo a un productor u otro ingeniero a cargo de eso. Entonces, tú empiezas a aprender muchísimo de estos géneros, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo he trabajado con Juan Gabriel, por ejemplo. Yeah. ¿No? Con un productor haciendo los temas de Juan Gabriel y yo como ingeniero, ¿no? Aprendiendo acerca de la música, digamos, pop latina. Tipo romántica. Tipo romántica, digamos, ¿no? Y de repente al día siguiente yo estaba como ingeniero grabando con Ozzy Osbourne, Uh-huh. haciendo heavy metal, ¿no? Y después estábamos haciendo pop, o de repente yo estaba trabajando como ingeniero con Beyoncé, por ejemplo, y aprendiendo de ella misma y aprendiendo de otros productores como Sean Garrett, por ejemplo, cuando estábamos trabajando, artistas de pop que han participado, digamos, en American Idol. Entonces, tú empiezas a encajar en todos estos géneros de música, Yeah. ¿no? Entonces es diferente a que tú estuvieras en tu propio estudio trabajando con solamente un género de música y de ahí pasarte a otro. Eso va a ser un poquito más brusco quizás, Claro. ¿no? Pero en mi caso, bueno, yo había visto diferentes tipos de productores y ya productores bastante reconocidos y con bastante trayectoria en su género, Uh-huh. trabajando con estos artistas. Entonces, al momento en que me toca a mí, por ejemplo, pasar, por ejemplo, de lo que yo estaba haciendo Alice Cooper y Ozzy Osbourne, ¿no? O artistas como Shark Island, que todos son de hard rock o heavy rock, pasar a trabajar con Perú Negro, digamos, o con Eva Young, no había ningún problema, porque para mí, por ejemplo, y eso fue una de las características por las cuales mi sonido de percusión con estos artistas fue muy diferente al sonido de percusión más tradicional que o el que la gente estaba acostumbrado a grabar, porque yo venía de grabar todas estas baterías fuertes, ¿no? Con bastante ataque, y me di cuenta de que toda esta percusión, todo este ensamble de percusión es exactamente lo mismo. Entonces mi idea fue darle más o menos esa misma calidez, esa misma identidad, ¿no? Como cuando estaba en concierto. Entonces no me fue para nada difícil el pasar de un género al otro. Ahora sí, durante los años he escogido algunos géneros con los cuales me gusta trabajar más que otros, eso sí, ¿no? Ahora, has entrado al mercado colombiano. ¿Te fue difícil? Sí. En realidad no, porque creo que cuando empecé a trabajar ahí en Colombia, los dos primeros artistas o los primeros 3 artistas con los que empecé a trabajar en Colombia eran 3 artistas muy establecidos. El primer artista con el que trabajé en Colombia es Totó La Momposina, por ejemplo. Y Totó La Momposina es lo que sería pues Eva Young, digamos, en el Perú.
Género criollo. ¿no? En género, un género, bueno, vernacular. Vernacular, ¿no? más. Totolamo Pocina, pues es la diosa ya de la música del Pacífico, por ejemplo, ¿no? Entonces, inclusive yo me fui de gira con ella 2 veces. Entonces, con ella empecé a trabajar. Entonces, yo ya como que estaba entrando por la puerta grande, ¿no? Claro. Y de ahí me contacta me contacta Dilson, que era el cantante de La Pestilencia, por ejemplo. La Pestilencia es una banda que está radicada acá en Los Ángeles, pero que hizo una carrera muy larga y muy exitosa en Colombia, como una banda de género punk, hardcore, rock, heavy rock, ¿entiendes? Muy respetada allá. Entonces, él fue el que me invitó a trabajar con Koji Kauto, que es una de las bandas más reconocidas allá del metal industrial. Entonces, cuando empecé a trabajar con todas estas bandas, eran pues de frente ya eran las bandas que estaban arriba. Claro, entonces ahí me empezaron a llamar bandas como el Black Cat Bone, que es otra de las bandas que estaban muy bien establecidas allá. Kronos, que es una de las 2 quizás más representativas del heavy rock de Colombia. Entonces sí, fue una transición bastante rápida, digamos, porque también inmediatamente con eso este festival de Rock al Parque en Bogotá me empezó a invitar a mí a sus ediciones, ¿no? Para formar parte de las ruedas de negocios, y últimamente ha sido para ser parte de los espacios académicos. Me han estado ayudando para dar conferencias de grabación y mezcla allá en Colombia. Entonces me han llevado en el 2009, 2010, 2011, 2014. Entonces, ha sido bastante... O sea, no solamente estás enfocado en el tema de la ingeniería de sonido, sino también en el tema de educación. Bueno, con dos padres profesores, ¿no? Mi mamá profesora de colegio, mi papá catedrático, crecí de esa manera, porque inclusive cuando yo estaba en Berkeley, allá en Boston, uno de mis trabajos que yo tenía en la universidad era el tutor de las clases de ingeniería de sonido. Entonces, siempre estaba haciendo tutoría, y la parte académica me llamó muchísimo la atención y me encanta, ¿no? Entonces sí, me ha sido bastante fácil, ¿no? Y he dado talleres en el Perú, he dado talleres en Colombia, los he dado en vivo, los he dado en institutos, los he dado vía online, a universidades. Por ejemplo, en Colombia lo he dado online a diferentes ciudades y digamos como Medellín, como Bogotá, y a diferentes institutos, digamos, inclusive online, ¿no? Hace poco has estado en México. ¿Qué tal te fue? Muy bien, ¿no? Estuve ahí 5 días. Esto fue para el Hell and Heaven Fest, que es un festival de música de metal. 5 escenarios, creo que eran 40.000 artistas. Eran bastantes artistas, ¿no? Y bueno, llegué con una de las bandas de acá de Los Ángeles, que se llama Día de los Muertos. Me pidieron que los acompañara ya a hacer el sonido en vivo con ellos, ¿no? Y aproveché pues, el viaje, ¿no? Para conversar con diferentes bandas. Me encontré con amigos que no veía hace tiempo, digamos. Por ejemplo, estaba con John Fight, el guitarrista de Rob Zombie, que no lo veía hace un par de años, ¿no? Estaban los muchachos de Kiss, ¿no? Los calichines de Kiss, ¿no? que también hace un par de años que no los veo desde que estábamos trabajando ahí en Henson. Y bueno, diferentes músicos, y fue bastante entretenido, y ver también cómo es la industria musical allá en México, que es completamente diferente a lo que es el resto de Latinoamérica. O sea, es otro mercado, y que muy pronto voy a estar tratando de entrar por ahí también. Pero más has estado relacionado con bandas de rock pesado, ¿no? ¿Se te ha relacionado más con bandas de rock pesado? Sí, creo que se me ha relacionado mucho por la imagen, ¿no? Claro. ¿No? Aunque esta es la última semana que voy a tener cabello largo, ¿no? La próxima semana me lo estoy cortando. En primicia, ¿no? La próxima semana ya vuela. Pero sí, se me ha relacionado mucho por, digamos, mi preferencia musical va por este lado, ¿no? Del rock pesado. De repente no has querido tú que se te relacione por un tema de mercado, pero siempre tu relación ha sido con el heavy metal o con rock pesado. ¿Te incomoda un poco que siempre se te relacione de repente por la apariencia, todo, no? Bueno, no me mortifica, porque he estado muy relacionado con lo que es el rock, ¿no? Pero de repente por la imagen ha sido algo que siempre bueno, más que acá en los Estados Unidos, yo diría en otros lados de repente donde no es muy común ver, digamos, gente rockera caminando por las calles, ¿no?
Acá en realidad pues la gente no le interesa, inclusive pues no productores, hay productores que hacen pop, ¿no? Que tienen el cabello más largo que yo, ¿no? Pero sí, siempre ha habido ese tipo de visión de que solamente hago heavy metal, pero no, yo he trabajado pues, bueno, hemos conversado de Bayón, hemos hablado de Toto Lamopocina, hemos hablado, ¿no? De todos, Perunero, de artistas de world music, con los cuales hemos hecho discos que han estado nominados al Grammy, ¿no? Y he trabajado también con artistas, por ejemplo, el último artista de heavy metal fuerte o de metal fuerte con el que he estado trabajando fue con Slayer, que fue hace un par de meses. En Colombia estuve trabajando pues con Cronos, que es una banda de heavy rock, ¿no? Ahorita estoy trabajando también con Masacre, que es heavy metal, ¿no? Y también he trabajado con artistas como Beyoncé, que es completamente pop R&B, ¿no? Y he trabajado con Etta James, ¿no? Que sí es una leyenda pues, ¿no? del R&B. He trabajado pues con los Eagles, ¿no? He trabajado con esta banda que de repente has escuchado alguna vez, que se llama los Rolling Stones. Claro. Entonces, o sea, he trabajado en diferentes géneros, ¿no? Pero sí, o sea, mi predilección siempre es la música elaborada. Quizás la siguiente pregunta un poco que escape y es por una curiosidad, ¿no? Escape de repente del tema musical, ¿no? Va relacionado, pero escapa, ¿no? Ajá. Que no sea existencialista. Quizás es algo existencialista o filosófico, ¿no? A ver. El rock pesado, el heavy metal, ¿es satánico? Porque se pone ese cliché, ¿no? O sea, si lo vemos en ese plano, ¿no? O sea, y es interesante preguntártelo ya que has estado muy involucrado con la música, mira, ¿no? yo creo que los lugares en los cuales se vincula más al metal con el satanismo, digamos, o el culto al diablo, es mayormente en países subdesarrollados. ¿Ya? Yo creo que países más desarrollados en los cuales la religión, digamos, no está tan metida en el día a día, ¿no? Simplemente pasa desapercibido. No, al menos acá en Estados Unidos yo nunca he sentido esa sensación de que, bueno, ya todas las bandas de heavy metal son satánicas, ¿no? Hay bandas inclusive que me parece que hacen toda una carrera aluciendo a ciertos demonios o a ciertas tendencias que al final tú te das cuenta que simplemente es por una cuestión del tópico del que están hablando, desde un punto de lado artístico. O sea, digamos, como Stephen King, por ejemplo, ¿no? Stephen King, pues nosotros no vamos a relacionarlo escribiendo libros para niños, ni libros de romance, ¿no? Sino que cuando tú estás hablando de Stephen King va a hablar de cosas así un poquito más oscuras, ¿no? A veces puede hablar de cosas paranormales, ¿entiendes? ¿No? Yo lo veo mucho que es más por un tipo de mercado, ¿no? Hay algunas bandas que sí tienen algún tipo de culto extraño, digamos, ¿no? Pero no lo veo como que sea una mayoría, no lo veo como que sea una mayoría, y muchas veces lo veo que es más que nada por una cosa de imagen, ¿no? Por una cosa de imagen, man. Yo creo que sí, porque por traer en su música algo tan digamos inflamable. Porque hablar de eso es levantar llamas y reacción, y la reacción de la gente que se incomoda y la gente que está a favor, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que es una cosa que cada uno lo tiene que tomar a su propia manera, ¿no? Una de las razones por las cuales la música es tan hermosa es que es la expresión de un artista la cual la ofrece a todo el mundo y el mundo lo puede tomar de diferentes maneras. Y es una expresión cultural. Claro. Entonces, si es que hay gente a las cuales le fascina eso, pues, bienvenido. Bueno, bienvenido a mi casa, no, pero escúchenlo ustedes en su casa, ¿entiendes? O sea, no, yo he trabajado con Slayer, que es una banda que habla mucho en contra de digamos de esto o a favor de lo otro, ¿no? Pero yo lo que sí me doy cuenta que mucho de lo que tiene que ver es la rebeldía innata que viene con lo que es el rock and roll, ¿no? Y he trabajado, pues, por ejemplo, con Michael Sweet, que es el cantante de Stryper, que es completamente rock cristiano. ¿Entiendes? Entonces, y yo creo que me puedo sentar con todos ellos aquí en mi sala
abajo en mi sala o haciendo una parrillada acá. No hay ningún problema. No. ¿Te pareció un poco extraño el cambio que hizo, por ejemplo, Kiss, de pintarse y luego dejar de usar pintura y luego otra vez creo que está usando otra vez pinturas en la cara? Yo creo que es un cambio bastante lógico en la carrera de ellos, ¿no? O sea, bueno, ellos comenzaron en los 70s Claro. y se empezaron a pintar. Fueron un icono. Un icono, claro que sí, bueno, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, claro. No, pero en el caso de ellos, bueno, empiezan en una década, en los 70s, en los cuales ellos no eran los únicos que se pintaban. O sea, tú tenías a Alice Cooper, ¿no? Tenías a David Bowie, que también tenía una parte teátrica dentro de lo que es su show. Entonces, yo creo que era parte de la cultura en esa época. Después hubo un cambio, como ocurre cada 10 años, ¿no? de generación hacia los 80s, ¿no? Donde se mueve la industria musical de un lado para otro, ¿no? Yeah. Entonces, en ese momento ya hasta salir mucho con el maquillaje ya era una cosa ya vista como más antigua, como de la década anterior, pasado de moda. Entonces me pareció que es una transición normal que la banda haya dicho, okay, hasta aquí nomás. Y después, años después, ya 20 años y pico después de eso, estamos entrando otra vez a regresar a eso. ¿Por qué? Porque todo es un círculo. Un ciclo. Es un ciclo en el cual ya de 360 grados, ellos ya no están tan preocupados de hacer música nueva, digamos, sino de que sus shows viene de una tradición, la tradición de lo que ellos habían hecho desde el comienzo, con las canciones rockeras, con esta personalidad en el escenario y con estos personajes que ellos habían creado. Entonces están regresando a eso, entonces es todo un show, es un espectáculo. Entonces me parece que es natural cada uno de los procesos que ellos han tenido, ¿no? Con eso. Ahora, dentro de tu trabajo que has estado haciendo, ¿te has involucrado con el cine, con la televisión? Sí, mira, lo que pasó fue esto. Yo comencé a trabajar en A&M Studios, después esto fue comprado por el Jim Henson Company. La Jim Henson Company es la compañía que hizo los Muppets, ¿no? Donde todos quisieran terminar de trabajar. Bueno, es en A&M Studios, bueno, claro, ¿no? ¿Y tú empezaste ahí? Yo empecé. Entonces, cuando ellos compraron los estudios y convirtieron los estudios en Henson, entonces estuve trabajando varios años allá y en el 2008 ellos me llaman precisamente Brian Henson, que es el hijo de Jim Henson y que es el presidente de la compañía, y me pide que lo ayude con remodelar el soundstage. El soundstage es un warehouse grande que tienen dentro del complejo, porque es inmenso, ¿no? Que es el Chaplin Stage, que es donde Charles Chaplin hizo todas sus películas. Entonces había que renovar todo el audio ahí. Entonces lo hice, pasé un par de meses ahí soldando y renovando todo esto para todas las películas y, bueno, más que nada series de televisión que ellos hacen, que ellos producen. Ellos hacen mucho de series de televisión para niños y con la tecnología de los animatronics, ¿no? Entonces, para cuando empezaron ellos ya a filmar, la única persona que sabía cómo estaba completamente todo seteado ahí era yo, porque yo lo había hecho. Entonces me dice, bueno, ayúdanos con esto. Entonces empecé a trabajar en todas las series de televisión que ellos estaban haciendo, ¿no? Hubo una película también ahí, y ahora último estuvieron haciendo trabajos para el canal Sci-Fi. Entonces he estado vinculado bastante en eso, ¿no? Ahora, en cuanto a películas ya que no tengan que ver con eso, no muchas. He grabado un par de cosas, pero como soundtrack, ¿no? Pero no muchas como para estar dentro ya de lo que es el audio de las películas. Bola, sí, claro, es otro, claro, es otro rubro. Bueno, sí, claro, es otro rubro. O sea, te tienes que meter ahí a través de la unión. Entonces es un poquito diferente, ¿no? Yo creo que algún día sí, por ahí me interesaría meterme de repente. ¿Y cuáles son tus perspectivas? Bueno, a mí lo que me gusta a mí me encanta es mezclar discos. O sea, siempre quise hacer discos, siempre quise trabajar con artistas haciendo música. Entonces,
para mí seguir produciendo bandas, sobre todo acá en Los Ángeles. Si sale todo bien con esto acá, con este experimento que estamos haciendo online con Masacres, producir un par de bandas más online, ¿no? Pero lo que a mí me encanta es mezclar, entonces, y eso sí ya lo vengo haciendo desde hace muchos años, que es mezclar online, ¿no? Donde me mandan el material me lo mandan desde, tracks, ¿no? Se me han mandado a mí de Perú, de México, de Venezuela, de Colombia, de Suecia, de Finlandia, de España, o sea, me han mandado a todas partes, inclusive de varias ciudades de Estados Unidos también, ¿no? Entonces al final yo no conozco a ninguno de los músicos, simplemente por la internet, ¿no? Pero trabajar en sus discos, ¿no? Mezclar y masterizar sus discos. Y yo creo que por el momento ahorita eso es lo que yo más quiero ahorita, seguir trabajando con artistas, seguir trabajando en su música, potenciando la música la creatividad de estos artistas y llevándolos al sitio donde deben estar, pues, ¿no? No interesa el género. A mí lo primero que me tiene que llamar la atención son las canciones, que sean artistas que tengan buenas canciones, que tengan buena ejecución, ¿no? Que puedan tocar muy bien sus instrumentos. En cuanto al género, hay algo, digamos, por mi experiencia con diferentes artistas y diferentes géneros, hay ciertos géneros en los cuales yo me siento bastante cómodo, ¿no? No me gusta, o sea, me siento muy cómodo con el rock, con el metal, con la música tradicional, ¿no? Digamos, la música criolla, afroperuana, etcétera, ¿no? Todo lo que sea world music. Con el pop, por ejemplo, he hecho muy buenos trabajos, he trabajado con muy buenos artistas, a menos que, o sea, me tiene que gustar mucho lo que está haciendo el artista, porque lamentablemente veo mucho drama, hay mucho drama. No, sobre todo si es un artista de pop, si es mujer, no tengo nada en contra de las mujeres, pero se rodean de mucho drama por algún motivo, no sé, como un imán. Por una cuestión moral hacia lo que es el arte y hacia lo que es la música, yo definitivamente no trabajaría con un artista de reggaetón, así sea Daddy Yankee, lo que sea, ¿no? O sea, porque bueno, o sea, para mí no es música en sí, para mí simplemente es una expresión cultural, social, es una expresión de, no lo veo como... No es un género que a ti te agrade. Bueno, es que no lo considero como un género musical, sino lo veo más que nada como una expresión social, ¿no? Si me contactan, por ejemplo, gente, y como que lo han hecho anteriormente para trabajar en hip hop, por ejemplo, no, generalmente les digo, mira, sabes que no tengo mucha experiencia ahí y te puedo recomendar que trabajes con un amigo, ¿no? Porque, o sea, todos nosotros nos conocemos, claro, ¿no? Como profesionales acá nos conocemos, entonces yo sé con quién puede hacerlo mejor. O si es de música electrónica también, le puedo decir, ¿sabes qué? Mira, mi amigo tal, fulano de tal, mengano, con él te va a ir mejor, ¿entiendes? ¿No? Entonces uno tiene que saber también sus limitaciones. Y eso siempre es muy, muy importante. Saber dónde te sientes cómodo, ¿ya? Y si no lo estás viendo como que es un challenge, como que es algo que quieres enfrentarlo y ver si lo puedes superar, entonces yo creo que tú tienes que saber dónde es que tú puedes ser importante y una ayuda para este artista. Porque si tú sabes de que otras personas pueden ayudar mucho más a este artista que tú, entonces creo que es una obligación tuya referirlos. Es bastante ético eso, lo que estás haciendo. Claro, o sea, tiene que ser así, o sea, no, que ya está bien, me llamo tal, bueno, hay que hacerlo, no, o sea, si yo siento que puedo aportar bastante ahí, así no sea un género de música en el cual yo esté muy involucrado, sí lo voy a hacer. ¿Estás mirando a Latinoamérica? Y siempre vengo trabajando con artistas de Latinoamérica desde el 2006, bueno, a mayor escala, digamos, porque en el Perú ya había arrancado con el 2003, con Perú Negro y con Evayón y con Masacre. Pero sí, a partir del 2006 empiezo a trabajar con más artistas latinoamericanos afuera, no solamente en Los Ángeles, sino afuera, ¿no? Entonces, yo creo que por dos motivos particulares. Uno tiene que ver con el hecho de que siendo latinoamericano, ¿no? Me llama siempre a buscar esos artistas ahí en nuestros países, ¿no? Y creo que el segundo ya tiene que ver con la manera como la industria musical se ha estado transformando en los últimos 15 años y en el cual pues uno se da cuenta de que la mejor manera va a ser globalizarse. Para poder salir adelante es globalizarse, ¿no? Porque han salido muchos artistas en los últimos años,
pero de los cuales no muchos de ellos son muy talentosos o son talentosos. Entonces, para encontrar esos artistas que realmente son talentosos hay que mirar por todos lados. Y van a estar todos en diferentes países o en diferentes ciudades, no van a estar todos ahí, 2 o 3 bandas de esas en tu barrio, ¿no? Entonces, sí, hay que ir buscándolos y globalizarse es creo, una de las mejores maneras. En Perú hay un fenómeno que está ocurriendo, o sea, nos hemos orientado a la música no tanto vernacular, es decir, es una música de mezcla vernacular con tecno, ¿no? O sea, por eso se habla de tecnocumbia, ¿no? O sea, Claro. una cumbia que antes la sociedad peruana de los 70, 80, quizás 90 no le da importancia, que era obviamente para los estratos sociales más bajos, pero ahora ha crecido eso a otros estratos, o sea, ha saltado a estratos de altos, ¿no? Tal es así que se ha vuelto tan comercial, tal es así, por ejemplo, de Corazón Serrano, que se ha vuelto pues todo un boom en el país. En esos géneros, ¿es complicado trabajar también o no? Para ti. Desde el lado de producción, ingeniería, claro. no, yo creo que no, yo creo que cada género tiene sus características, ¿no? Y eso es una de las razones por las cuales he podido trabajar en diferentes géneros, porque si tú dominas cada una de las etapas, si tú comprendes cómo se trabaja en la parte musical, entonces tú puedes traer tu experiencia a cualquier género, tú lo puedes traer. No veo que sea mayor problema meterse ahí. Yo creo que el mayor problema que he visto yo es de que en ese tipo de géneros musicales, por ejemplo, la prioridad no está en la producción musical. Yeah. No está en la producción musical. Por ejemplo, digamos los Rolling Stones. Los Rolling Stones, por ejemplo, estoy seguro que Mick Jagger le encanta subirse al escenario, tocar en vivo y compartir con millones y millones y millones de personas en sus giras. Pero la gran prioridad de los Rolling Stones siempre ha sido dejar un legado, dejar un trabajo discográfico de calidad. Muy bueno. ¿No? Exactamente, ¿no? Y para que quede ahí. O sea, como los Beatles, todo el mundo lo sigue escuchando hasta ahora. Hasta el día de hoy, ¿entiendes? Algo que no va a pasar de moda en un par de años. Y hablando un poquito de los Beatles, ¿qué te pareció ese Road Gamarra? Tuvo una buena banda nueva, los Kick-Ass Band, que salieron ahí caminando por Gamarra, ¿no? mismo la Abbey Road. No sé cuánto tiempo se habrán demorado en hacerlo, porque, o sea, si tú te descuidas ahí, viene una combi, ahí nomás quedaste, ¿no? Pero sí, muy bueno, ¿no? Muy bueno. Los Kick-Ass Band. ¿no? Sí, muy bueno. Y bueno, y regresando a lo que te decía, o sea, en artistas de rock, en artistas de esos géneros, su prioridad siempre es la música, siempre es el entregar, el dejar un legado. Mientras que en otros géneros, digamos, como por ejemplo lo que estuvimos conversando ahorita, ¿no? La tecnocumbia, etcétera, el mayor propósito es el meter mayor cantidad de gente a los conciertos, ¿no? Claro. La gente para que se divierta, la gente que baile. Comercial, muy marketing, muy marketero. Bueno, y eso tiene mucho que ver también con la idiosincrasia de los pueblos latinoamericanos, digamos, en cuanto a los géneros musicales con la manera como vive la gente, ¿no? Entonces, un artista de rock trabaja para dejar un legado, para dejar algo físico, ¿no? Y la gente que va a ver un concierto de rock va a escuchar una música porque quieren recordarla al día siguiente y quieren recordarla 20 años después de que fueron a un concierto con los Rolling Stones. En otros géneros, digamos, la gente va más para divertirse, escapar un poco de la presión del trabajo, tomarse unos tragos y de repente bailar ahí, hacer un tipo de conexión, ¿no? Al día siguiente no se van a acordar de absolutamente nada que tenga que ver con la banda o con la orquesta que tocó la noche. Entonces, pero esas son dos maneras de verlo, digamos, ¿no? Por parte no solamente del artista, sino también del público. Bueno, Germán, una pregunta que de repente va a traer en Perú, algunos van a decir que no, qué sé yo, pero la pregunta va direccionada en esto. ¿Crees que la música peruana está preparada para internacionalizarse?
Es una pregunta bastante compleja porque cuando estamos hablando de la música peruana estamos hablando de qué género. Estamos hablando solamente del género vernacular, ¿no? Digamos la música andina, la música criolla, afroperuana, etcétera, o estamos hablando de todos los géneros, digamos, del rock y todo eso, ¿no? Yo creo que es más que nada verlo como si es que el artista peruano en diferentes géneros está preparado para ser internacional, para internacionalizarse, digamos, ¿no? Y en ese caso mucho depende de ciertos elementos que yo he visto tanto en la música tradicional como en la música pues, occidental, digamos, por decirlo, el rock o el pop. Por el lado, por ejemplo, de la música más nuestra, digamos, no tradicional, veo que está muy estancada. Yeah. Hay mucha gente que dice que no, que la música criolla sigue allá, y no, pero seguimos cantando las mismas canciones. Claro, o sea, he trabajado 10 años con Eva Young y seguimos poniendo, siguen saliendo temas ahí que la gente los quiere escuchar en todos los conciertos. Quieren escuchar los temas de Chabuca, quieren escuchar los temas de Sambo Cabero, etcétera. Entonces, no veo una sangre nueva de compositores. No hay una composición nueva. No veo una composición nueva. O sea, no veo. ¿Por qué? Porque hay nuevos compositores, pero yo creo de que en el mundo todo tiene que estar todo basado en un estándar. Okay. Y una vez que ese estándar se traza, cualquier cosa por debajo de ese estándar es amateur o no es profesional. Y yo creo que en el caso de la música criolla, la música peruana, yo creo que el estándar debería ser Chabuca Granda. ¿Me entiendes? O sea, cualquier persona que me compone por debajo de Chabuca Granda, para mí, simplemente todavía le falta. O sea, yo debo de tener ese estándar en primer lugar de composición, ¿no? Veo que hay gente que se está preparando un poco más en cuanto a sus instrumentos, perdón, no tanto en sus instrumentos, sino en tocar su instrumento. ¿Okay? Pero la parte de composición nueva, de canciones nuevas, todo está un poquito estancado, digamos, en la música criolla, porque la gente está más dedicada a hacer lo que es a chiviar, lo que es ir a tocar a las peñas, ¿no? Y tocar todas las canciones que la gente quiere escuchar. ¿No? Exactamente, ¿no? Mientras que en lo que es el pop y el rock es diferente. En el pop y el rock nadie quiere estar tocando los temas de los 60s o de los 50s o de los 70s, ¿no? Sino que se sigue viendo una dinámica, hay un crecimiento, hay un crecimiento en la parte y hay mucha gente que está componiendo cosas nuevas. Está creando. Pero ahí donde está el problema, que el estándar en lo que es en rock y pop, por ejemplo, todavía no está establecido, porque todavía no he escuchado a una sola banda peruana que haya llegado a un nivel realmente internacional fuerte. O sea, lo más cercano, digamos, en pop ha sido pues Lívido, quizás, ¿no? Pero en rock hasta ahorita no tenemos ningún exponente todavía que haya marcado ese estándar, esa línea. Algunos dirán Gianmarco. Mira, Gianmarco es un género completamente diferente y creo que, bueno, Gianmarco ha tenido más éxito como compositor. Bueno, sus canciones han tenido mucho más éxito cuando han sido trabajados por otros artistas. Yeah. No necesariamente cuando él ha hecho... Él ha cantado realmente, ¿no? Ha tenido cierto éxito últimamente en los últimos años con un par de producciones de él, ¿no? Creo que hay por ahí dos o tres Grammys, por ejemplo, ¿no? El que fue nominado, o creo que ha ganado 2 Grammys por ahí, ¿no? Pero yo creo que él es uno de los compositores que se acerca, digamos, a esa línea de estándar que te estaba diciendo temprano, pero su género musical es muy suyo, ¿no? O sea, él está en un sitio en el cual no es música criolla, no es música tradicional peruana, no es música rock, romántica. No, es más de baladas, de música más romántica, ¿no? Entonces, no quiero hablar yo de ese género de música porque no estoy muy familiarizado, ¿no? Pero bueno, digamos en cuanto a lo que decía, en cuanto a los artistas de rock, ¿entiendes? Sí, hay un crecimiento que yo he visto que es muy grande por parte de la ejecución. Los músicos de rock están cada vez más practicando su instrumento y perfeccionando su toque. Pero lo que falta que se ha estancado. La música criolla yo creo que siempre ha tenido un muy buen nivel de ejecución, pero lo que se ha estancado es la parte de composición. Claro, pero los temas son los mismos,
Felipe Pinglo, de Lucha Reyes, de Cabañaro, Escajadillo, ¿no? Uno de los últimos nuevos que he visto ahí ha sido Carlos Rincón, ¿no? que ha hecho cosas muy interesantes, ¿no? Pero no es que sea de la nueva ola tampoco, o sea, él también ya tiene sus años ahí, ¿no? Entonces, pero lo que te digo en cuanto a rock es que yo veo que los músicos están cada vez más prendidos en tocar y menos en componer. Okay. ¿No? Por ejemplo, estuve en Grecia hace 2 años atrás, en el 2012, por ejemplo, con Evayón. Fuimos a tocar allá en Womers, que es el festival grande de la música internacional de World Music, ¿no? Y que Evayón fue seleccionada por los 7 samuráis, que son los que seleccionan la música. Se le llama así porque tú no los conoces. Cambian cada año, tú no los conoces. Son los que van a seleccionar todas las bandas que van a tocar allá, ¿no? Y a diferencia de otros festivales donde tú puedes entrar por ahí abajo a hacer un poquito de lobbying ahí para tratar de meter a tu artista, una de las razones por la cual se llaman los 7 samuráis es porque nadie sabe quiénes son. Entonces, como nadie sabe quiénes son, tú no puedes hacer ningún lobby, tú no puedes tratar de meter a tu artista. Claro. Solamente todos los artistas del mundo mandan su música y ellos lo van a seleccionar. Y hace 2 años pues seleccionaron a Evayón ahí. Y fuimos ahí con un gran apoyo, por ejemplo, de Tron Perú, ¿no? Que nos ayudó con los pasajes, etcétera, ¿no? Y fuimos allá y ellos tuvieron su stand y todo eso. Pero lo que yo veía sí era de que estábamos muy preocupados, de mostrar música peruana. Pero la mayor preocupación debería haber estado en la calidad, primero, antes de ver que exportar. Tú no puedes pensar en exportar si primero no tienes un producto de calidad. Entonces, tú tienes que ser pero muy objetivo. No puedes ser subjetivo, tienes que ser muy objetivo en tu estándar de calidad. Entonces, primero tenemos que ver cuáles son esos artistas que realmente están en ese nivel e impulsar eso afuera de nuestro país como el ejemplo de lo que somos nosotros, ¿no? Digamos, un ejemplo, por ejemplo, o sea, estábamos ahí y estaban los stands de todas partes del mundo. El de Perú era muy lindo, era precioso, pero habían traído cajones para que la gente vea los cajones, pero eran cajones, no eran los cajones, digamos, a tempo o los cajones más caros, bien hechos del Perú, que representan realmente el sonido del cajón peruano. Eran cajones bastante simples. Sí, eran bastante materiales. Entonces, eso no habla bien, ¿entiendes? Entonces, hay que primero tener en claro el estándar. Necesitamos tener el estándar, ¿entiendes? Mucha gente probablemente lo verá como muy enérgico. Como muchas actividades del Perú, no hay visión. O sea, en este género musical no hay una visión, o sea, simplemente es botar el producto por quizás emoción y por mantenerse en el mercado nacional, pero no es una calidad de exportación, no es una calidad de internacionalización. No, definitivamente no. Definitivamente no. Y más que nada dentro del lado tradicional, ¿no? Sí, más que nada. No hay muchos artistas que les interese lograr eso también, ¿no? Yo quise, también es una combinación, no solamente es lo que te decía de que, bueno, su mayor preocupación son los conciertos, es el show, es poner el show más que poner el legado, ¿no? Pero también está de repente un miedo de que el público no acepte lo nuevo que hagan, ¿entiendes? El que tengan un sonido diferente, un sonido más internacional, un sonido más profesional, porque este público está muy acostumbrado a otro tipo de sonido, que no los acepten. De repente también hay mucho de eso, ¿no? ¿O el público no es muy exigente? Definitivamente el público no es muy exigente. El público peruano no es muy exigente. El oído del peruano no es muy exigente. No, definitivamente no. Si estamos hablando de música tradicional, el oído peruano está más tirado para el lado de disfrutar un show más que para el lado de escuchar simplemente las canciones, digamos. Yo veo a la gente más reuniéndose para irse a una peña a bailar, ¿no? Y a gozar de un espectáculo, que reunirse para escuchar simplemente, oye, quiero escuchar el último disco de Bayón, o quiero escuchar el último disco de Cecilia Barraza, o quiero escuchar, oye, escuchaste lo último que hizo Samo Cabero, increíble, me parece. Hay que escuchar esas guitarras, no, creo que no se cuentan. No llegamos a eso. No llegamos a eso, no.
En Alemania sí se juntan pues para escuchar esto. He escuchado la última versión de las sonatas, ¿no? de Bach, ¿entiendes? ¿No? Tocadas por tal filarmónica. ¿Entiendes? O sea, Es una cuestión cultural, pues la música es una cuestión cultural. Eh, sí, Es una expresión en cuestión cultural. Claro, es una expresión cultural y todo empieza de chico, pues, ¿no? De lo que nos den. Y si lo que nos dan es productos de calidad, entonces vamos a tener un estándar en el cual la gente va a escuchar cosas de calidad, pues, ¿no? Pero si no, entonces vamos a seguir en el mismo círculo vicioso, pues, ¿no? De que, bueno, simplemente el oído no está entrenado para escuchar más allá, ¿no? Así que, pero sí, hay que preocuparnos primero de tener un producto de calidad de exportación que vale la pena para exportarlo, en lugar de estar tratando de exportar por hacerlo nada más, ¿entiendes? O sea, la música hay mucho que trabajar. Yo creo que la comida ya se trabajó bastante, y ya se sabe la gente ya sabe muy bien en todas partes del mundo. Me voy a Colombia, la gente ya sabe que cuando ya no como mucho es porque soy peruano y estoy acostumbrado a comer majares, ¿no? La bandeja paisa es muy buena. Es un bistec a lo pobre medio a media caña. O las arepas, ¿no? Ay, Dios mío, no, hermano. No, pues, no. Si vamos a desayunar algo rico, pues un tamal de chincha. Pues, ¿no? Y dentro de todas las giras que tú has estado yendo, ¿cuál es el mercado donde está más creciendo? O sea, por ejemplo, ahorita ya en Perú están viniendo muchas bandas del extranjero, norteamericanas, que antes nunca se veía, ¿no? O sea, ahora están comenzando a ver, ¿no? Entonces, claro. ¿En otros países cómo lo estás viendo? Bueno, yo creo que si tú quieres agarrar un mercado como para conciertos, si tú quieres tener bastante éxito y vender mucho, agarra cualquier artista que sea para niños. Listo. Porque si vamos a ir a ver a Paul McCartney al Estadio Nacional, ¿entiendes? Entonces, no sé cuánto estarán las entradas, de $300 de repente. Por lo menos. No, yo lo puedo pagar, tú lo puedes pagar y nos vamos al concierto. Pero si viene One Direction o algún tipo de esos artistas que hacen música para niños, entonces la sobrina de 10 años quiere ir, ella no va a ir sola. Tiene que ir con el papá. O con la mamá. O con la mamá. O van a ir con todas las amigas, entonces van a ir los padres. Los padres van a estar así de repente, mirando el reloj, todo eso, pero ya pagaron su entrada. ¿Entiendes? Claro. Entonces, una persona del público quiere decir por lo menos 2 entradas. Claro. O puede decir que puede ser de repente 3 entradas. Entonces, no van a ir solos. Entonces tú estás vendiendo más entradas, ¿no? Con menos fans, ¿no? O sea, si tú tienes a Paul McCartney y hay 50.000 fans en el Perú para ir a verlo, van a ir 50.000 personas a pagar su entrada. Si tú tienes no quiero decir JB, pero si tienes a One Direction y tienes 20.000 o 25.000 fans, vas a seguir vendiendo 50.000 entradas. ¿Entiendes? Entonces yo creo que ahí es donde es el gancho, ¿no? Claro, definitivamente. Bueno, Germán, ¿algo que quieres decirle al público peruano? De repente algún grupo musical o grupos musicales a nivel de Latinoamérica, porque mi programa se ve por YouTube toda Latinoamérica. Bueno, mira, yo creo que hay 3 cosas que me parece que son muy importantes y que son una obligación en cualquier artista profesional. Primero, tener buenas canciones. Hay que tener buenas canciones. Y eso es la parte más importante. A seguir escribiendo, a seguir componiendo, a seguir trabajando los temas. Y cuando ya hayan terminado, a chequearlo una vez más y a seguir escribiéndolos hasta que los temas sean unos hits. El segundo es la ejecución, ¿no? Así que a seguir practicando el instrumento, a seguir dándole horas y horas al instrumento para poder ejecutarlo perfectamente como debe ser. Y el tercero es la parte de una producción profesional que vaya de la mano del producto, de lo que tú quieres dejar, para que sea un legado y que no siga sonando como una banda más de garaje, ¿no? Y sobre todo lo más importante, búscanlo a Germán Villacorta. Él es un gran profesional en el tema de ingeniería de sonido, así que tiene, como ustedes pueden ver, todo un equipo aquí para trabajar, inclusive online. Gracias, Germán, por esta entrevista y un gusto haberte visto acá en Los Ángeles, California. Bueno, muchísimas gracias. Estudios, sobre todo. Sí. Muchísimas gracias y aquí están bienvenidos, sí. Cuando quieras hacer online también, acá me mandas. Y no se olviden, ¿nombre de la empresa? Dynamic Wave Studio, ¿no? Y mi nombre es Germán Villacorta. ¿Dónde te pueden contactar? germanvillacorta.com,
y en Facebook, facebook.com/Germán Villacorta Music. Ahí me pueden encontrar. Bien, Germán, un gusto haberte visto otra vez y gracias por habernos conseguido esta entrevista. Excelente, caballero. Muchas gracias. Bueno, amigos, estuvo con nosotros Germán Villacorta, aquí en sus estudios de Los Ángeles, California. Desde los Estados Unidos, informando Martín Manco. Espero les haya gustado esta entrevista.